tratando de respetar en cuenta el origen de él. Entonces, próxima clase estaremos concluyendo con esta actividad y ya nos estaremos preparando para el examen final, junto con las tareas irán acumulando el puntaje para la nota final de la materia. Bien, me confirman si pasa la imagen, por favor. Aquí estoy en el tema claves de la comunicación. ¿Cambió la imagen para ustedes? Está bien, correcto. Perfecto, listo. Entonces ya puedo seguir. Claves de la comunicación. Este es uno de los temas muy interesantes dentro de este desarrollo del texto. Tengan en cuenta que ustedes el texto de referencia sobre el cual estamos haciendo los avances. Las tareas están siendo tomadas del mismo texto, lo que le puede llevar a usted de pronto a hacer un pequeño repaso para poder con certeza responder las preguntas. Y paralelamente, simplemente como refuerzo, estamos llevando el texto de Plan Supremo de Evangelización del pastor Coleman, del cual la clase de hoy tenía que presentarme un pequeño informe del segundo capítulo. Eso me lo van a entregar. Seguimos con nuestra panorámica. Veíamos en la anterior siempre la introducción de mi ciudad natal, Popayán, en segunda foto que ustedes pueden apreciar, queridos hermanos. Estamos haciendo referencia a las imágenes que presentamos la semana pasada sobre la hermosa Potosí, Casa de la Moneda, referente cultural, referente histórico de esta ciudad que tiene una gran historia, tiene un aporte histórico tremendo a lo que hace referencia a Bolivia y a todo lo que fue el proceso inclusive de esclavitud que se llevó tanto de propios como de personas que trajeron los españoles para trabajar en los socavones, en las minas. Bien, ahora va a comenzar a ver usted una serie de fotografías. Escúcheme bien. Tengo unos pequeños libros que una librería cristiana me ha otorgado porque me he ido a presentar allá. Le he dicho, mire, estamos desarrollando un trabajo de misiones y me han entregado dos pequeños textos, libros pequeños de lectura muy interesante cristianas que como obsequio se lo voy a dar el próximo domingo. Dos pequeños textos que me han entregado, libritos muy interesantes para leer. A quien me diga antes de que yo dé la respuesta, las fotografías, a qué país o a qué ciudad hace referencia, las fotos que van a estar acompañando las respectivas diapositivas. Entonces, por favor, tenga su atención muy atenta, esté muy atento a cada una de las fotografías que están al respaldo del slide. Y el primero que me diga a qué ciudad o a qué país pertenecen, próximo domingo le haremos entrega de estos dos bellos libros que Librería Cristiana me ha otorgado para poder darles a ustedes este pequeño regalo. Bien, comenzamos. Atentos a la fotografía. Vamos. Bueno, ahí está la primera fotografía. Si ustedes ya la ubican, este es un referente de la capital de ese país. Este es un referente muy especial. De modo que si usted logra ubicarla, de una vez me dice, pastor, perdón, quiero anunciar de qué país o qué ciudad es. Lo escuchamos. Bien. El tema central son las claves de comunicación. Vamos a mirar nosotros, dentro de esas claves de comunicación, cómo cada misionero, ya lo habíamos dicho en la primera clase, debe ser un estudiante de cultura, pero ahora vamos a complementar el concepto. Sí, el misionero transcultural indiscutiblemente debe ser un estudiante de cultura, pero a la vez debe tener muy en cuenta que debe ser un comunicador eficaz. ¿Alguien por ahí? Dígame. Creo que es Guyana, pastor. ¿Quién me está hablando? David. ¿Quién? David Vilca. Ah, David. Hola, David. Eso lo buscó en Google. ¿Cómo se llama? El que ubica fotos. ¿Es que me dijo qué país? Guyana.
Guyana. A la primera me la pillaron, caramba, hubiera colocado otra foto más complicada. Sí, hermano David Vilca, es efectivamente las fotografías que vamos a ver hoy acompañando nuestra diapositiva es de Guyana. Al final hablaremos un poquito de Guyana. Para información general, Guyana es el único país en Sudamérica de habla inglesa. Es el único país de habla inglesa en Sudamérica. El idioma oficial en Guyana es el inglés. ¿Ya? También hay otro país que suena muy similar, que es Guayana, ¿cierto? Ahorita estoy en clase. Ya es una colonia francesa, ¿ya? Eso, ¿ya? Pero efectivamente esta fotografía hace referencia a la catedral principal en ¿Quién te Georgetown, que es la capital de Guyana. Efectivamente el país referente de la fotografía es Guyana. David, el próximo domingo te llevo estos dos textos que nos han donado para poder premiar la ubicación de este país. Ok, el misionero debe ser estudiante de la cultura y un comunicador eficaz. Ya, ahorita estoy en Bien. clase, después que termine mi clase. ¿Cuánta importancia hay Como en que en nosotros, aparte 4 horas de voy a ese terminar. llamado que estamos sintiendo a ir a las naciones, aparte de colocar delante del Señor ese país en común, ese país específico por el cual estamos orando, ya usted debe estar orando por la multitud de personas, por toda la población de ese país, por toda la población de esa ciudad que de pronto usted ya está visionando donde va a llegar, para que Dios permita que seamos instrumentos para poder llevar el mensaje de Cristo. Nosotros, dentro de esa comunicación eficaz que pretendemos, no debemos olvidar el propósito principal por el cual nosotros estamos yendo a misión, y es llevar el mensaje de vida, es llevar la buena nueva. ¿Cómo debemos transmitirlo? Bueno, vamos a hablar de cuánta eficacia necesitamos para ello, pero teniendo en cuenta la cultura, teniendo en cuenta las tradiciones. Nosotros, la clase anterior, hablábamos que entramos en una serie tripartita: mi cultura, la cultura bíblica y la cultura del lugar de origen donde estamos llegando. Yo no voy a imponer mi cultura, yo voy a hablar de la cultura bíblica, porque la cultura bíblica es la que puede transformar una cultura diferente a la mía y una cultura muy diferente a lo que en la Biblia se menciona. Entonces, debemos ser muy eficaces en esa parte. Vamos a avanzar. No solamente es el hecho de transmitir las buenas nuevas en términos comprensibles. Oiga, atento con este mensaje. Bien, porque pretendamos ser un comunicador eficaz, pero no solamente es el hecho de llevar las buenas nuevas. Debemos nosotros, descubrir claves para que asimilen el mensaje las personas que van a ser las receptoras de este mensaje. Sí, el mensaje de salvación ya lo sé, me he preparado en evangelismo. Es muy importante que tengamos nosotros varias herramientas evangelísticas para poder hacer uso de ellas en su momento. De pronto una no puede funcionar, pero otra sí puede funcionar. Muy interesante, por ejemplo, que a nivel de varios ministerios de evangelismo mundial, hoy en día están trabajando, por ejemplo, evangelismo con literatura en braille. A ver, ¿quién está pensando en predicarle a los sordomudos, por decir algo? Aquellos que de pronto han aprendido a manejar el lenguaje braille, a ciegos sobre todo, la parte de ciegos. Hay un lenguaje para personas que tienen deficiencia en el hablar, o que son sordos. El lenguaje de señas también está siendo parte de los procesos de evangelización. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta cuáles métodos yo tengo dominio. Inclusive, aunque sea por conocimiento general, por cultura general, tendríamos que tener una base de braille nosotros y tendríamos que tener una base de lenguaje de señas, teniendo en cuenta que los lenguajes de señas en el mundo no están unificados. Hay varios códigos que el lenguaje de señas que se habla en Bolivia, de pronto una persona con deficiencias en Estados Unidos no va a comprender, ¿ya? Entonces eso es muy interesante comenzar a indagar. Sabemos el mensaje, tenemos la forma como transmitir el mensaje.
pero no solamente es que estos mensajes sean comprensibles. Debemos descubrir muchas claves para que el receptor asimile el mensaje que nosotros estamos llamando. Bien, dentro de la comunicación transcultural, yo estoy yendo a un país donde se habla otro idioma. Yo estoy yendo a una sociedad que tiene diversas costumbres muy diferentes a las que yo tengo. Estoy yendo a personas que ellas mismas tienen su propia cosmovisión de la religión. Tienen prácticas que pueden ser, digámoslo, paganas para nuestros ojos cristianos. Pueden tener prácticas, como lo veíamos en la clase anterior, que riñen con nuestros principios éticos, con nuestros principios de forma, digámoslo, de civismo, de forma de comportarnos, ¿ah? Y que tenemos nosotros que superar todos esos conflictos que se puedan presentar. En la comunicación transcultural, escúcheme bien, se han cambiado ahora barreras físicas y se ha traído ahora barreras culturales. Ya no solamente cuando hablamos de misión transcultural, hablamos de límites geográficos, hablamos de zonas geográficas, hablamos de distancias, hablamos de usos horarios, podemos conocer inclusive hasta el idioma que hablan y aprender ese mismo idioma que hace parte de la cultura efectivamente, pero hoy en día es muy necesario entrar en profundidad a las costumbres, a los modismos, a la cosmovisión que pueda tener esa persona donde estamos llegando en cuanto a la vida, en cuanto a la creación, en cuanto a los animales, en cuanto a las mismas plantas, qué cosmovisión tienen ellos, inclusive en la parte espiritual, en qué es lo que ellos confían, en qué es lo que ellos depositan. Tengo un pequeño cortometraje de unos 15 minutos que casi al final de la clase vamos a apreciar porque es parte de una tarea que les voy a dejar para el día de hoy. Me voy a colocar a ver película y yo creo que más de uno ya vio esa película. Vamos a levantar un pequeño informe de esa película. Ya tuvimos una referencia en su momento, hablamos por ejemplo de la película Punta de Lanza, la evangelización de grupos indígenas en el Ecuador y cómo el mensaje impactó a costa de vidas. Igual manera en diversas partes del mundo, misioneros han dejado huella y el mensaje de Cristo ha transformado sociedades. Entonces, hoy en día, en la comunicación transcultural se han cambiado barreras físicas, barreras geográficas por barreras culturales. ¿Qué debe hacer el misionero? Arriba está el misionero, como les decía, tiene que enfrentarse a un dilema. Primero, mi cultura, de dónde provengo, mis costumbres, mis usos, mi ética dentro de la misma cultura, mis convicciones hasta culturales inclusive. Debo pasar y profundizar y la cultura bíblica ya viene transformando mi cultura idónea, mi cultura de origen. De hecho, la cultura bíblica es la que hoy en día debe predominar en todo misionero transcultural y en todo cristiano. La cultura bíblica ha impactado y debe impactar la vida de una persona, de un creyente, que debe hacerle un cambio radical en su vida. Por eso nosotros hablamos de testimonio cuando el evangelio, cuando la buena noticia llega a nosotros. Ese mismo efecto debe causar en la persona donde yo voy a ir a predicar, al país donde yo voy a ir a predicar. El misionero debe pasar de su cultura, la cultura bíblica, atentos, para impactar la cultura del receptor. Aquí ya comenzamos a hablar de un modelo tricultural. Al final de lo que yo voy a hablar es de esa cultura bíblica que transformó mi cultura y que si la persona me escucha, está atenta a ello, va a transformar también su cultura.
porque su tenía que forma de decir vida. de qué países es. Nosotros hablamos en testimonio estudiante. de cómo era, por ejemplo, en mi caso, el Juan Carlos antes de recibir a Cristo y qué pasó con el Juan Carlos después de recibir a Cristo. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio personal que compartir, cómo la cultura bíblica, cómo el Evangelio, cómo la fe en Cristo ha transformado mi vida. Y eso es lo que me motiva a ser obediente a la Gran Comisión y llevar ese mensaje para que otras personas en diversas partes del mundo puedan transformar su forma de vida, su pensamiento, puedan transformar sus hábitos, puedan transformar sus rutinas diarias de vida y que sea ahora todo encaminado a una cultura bíblica. Bien, tengamos en cuenta que a quien le vamos a compartir el Evangelio, atentos, a quien le vamos a compartir el Evangelio, uno, ellos no nos están esperando. Usted a ninguna persona le ha hecho una invitación, estoy llegando yo a cualquier locación de la India, espéreme que muy pronto voy a estar allí visitándole en su casa. Nosotros llegamos de improviso. Nosotros estamos llegando a personas que ni siquiera imaginamos conocer en nuestra vida. Dios permite que se establezcan estas citas divinas a través de la historia nuestra para poder compartir la buena nueva de salvación. Pero debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que los que nos van a escuchar, los que van a recibir el mensaje, ellos también tienen y hasta profundamente enraizados creencias y tienen una cultura propia. Independiente del lugar donde vamos, al país que vamos a visitar. Y es más notorio si de pronto nos ubicamos en grupos muy específicos. Por ejemplo, las experiencias que han tenido con la evangelización de diversas tribus indígenas, la experiencia que tienen con grupos aislados de sociedad, la experiencia que tienen misioneros con personas que de pronto estuvimos, porque yo estuve allí en el total ateísmo, donde considerábamos que la cultura bíblica era una locura, que eran libros de fábulas, de historias asombrosas únicamente, y traernos ahora a depender y a vivir del mensaje. Los receptores están profundamente centrados en sus creencias y cultura, y nosotros no vamos de frente y de primera a hacerles notar que ellos están equivocados. Yo debo reflejar a Cristo. Yo también voy a expresar mi cultura. Yo también voy a expresar mis hábitos, ¿ya? Pero todos ellos van a ir acompañados de esa cultura bíblica, que es la que me va a permitir reflejar en cada circunstancia a Cristo. Bien, el misionero debe entrar tanto como sea posible, escúcheme bien, debemos compenetrarnos tan profundamente en la vida y en la visión de las personas. Nosotros no llegamos a cuestionar, nosotros no llegamos a levantar juicio, nosotros no llegamos a acusar, nosotros llegamos a hablar del amor de Dios. Y ese amor de Dios que me invita, que me llama a que todo, lo que dice en las cartas a Pablo, el que ama el amor es sufrido, todo lo puede, todo lo soporta. Todo lo que hemos aprendido nosotros tenemos que aplicarlo al pie de la letra cuando se trata de misiones transculturales. Debemos procurar llegar a lo profundo del corazón de las personas para poder entender esa concepción de vida y esa visión de personas que tienen ellos. Tiene que tener... Siguiente diapositiva. La siguiente tiene que tener preguntas. Seguimos ya mirando algunas de las locaciones de Georgetown, también capital tiene que tener solamente de Guyana. una pregunta abierta. Guyana es un país fronterizo con Venezuela, hacia el norte está con el Mar Caribe, y a su lado está Surinam, que es otro de los países allá en esa extensión del continente sudamericano. Parámetros, bien, momento vamos a hacer viendo otros mundos. 8 preguntas.
La importancia de la interpretación. Está visible esta página, ¿cierto? ¿La están viendo ustedes, hermanos? ¿Viendo otros mundos? Estudiante. Sí, Bien, viendo perfecto. otros mundos. Muy bien, ok. Porque en ese momento yo tengo ampliada aquí la imagen, no puedo verlos a ustedes. Viendo otros mundos, la importancia de la interpretación de la visión del mundo y la contextualización. Esta cada vez va utilizando palabras que como que no son muy familiares, ¿ya? Algo que debemos ir comenzando a pensar nosotros es lo que implica la cosmovisión teológica, la cosmovisión política, la cosmovisión en diversas áreas. Hay una cosmovisión, una idea, una visión general de las cosas. Y dentro de esta cosmovisión se puntualiza cuando nosotros hacemos énfasis en algunos tópicos especialmente. Pero aparte de la cosmovisión, tiene que venir la contextualización, inclusive dentro de la parte teológica, dentro de la parte de homilética, dentro de la parte de lo que es preparación del sermón. Es muy importante para nosotros siempre ver los textos que provienen de varios contextos, y un texto que esté fuera de contexto, entonces no viene a ser un sermón, sino que se convierte en un pretexto, es el dicho popular. Siempre la contextualización, siempre de mirar y observar por qué ellos hacen esto, por qué ellos en dicha hora se apostran a orar, por qué ellos, las mujeres, andan tapadas, por qué esta cultura, por qué ellos adoran a las vacas, por qué ellos creen que si uno muere va a reencarnar. Es decir, siempre ir en esa profunda interpretación del por qué ellos tienen esa cosmovisión. Porque se trata de que la cosmovisión bíblica comience punto por punto de lo que hace parte de su cosmovisión religiosa, su cosmovisión social, su cosmovisión política tradicional, comience no a destruirse, comiencen a notar. Yo no le voy a decir ustedes están en un error. Mi cultura bíblica debe hacerles notar a ellos que están en un error. La persona debe, así como el pecado. Yo no le puedo decir a la persona, usted es un pecador. Yo quiero decirle a la persona que hay una forma de vivir teniendo fe en Jesucristo, teniendo principios que nos ayudan a hacer cosas buenas, y debemos reconocer que nos hemos equivocado. Le estoy diciendo, debemos reconocer que nos hemos equivocado. La persona va a acentuar, sí, he cometido muchas faltas. Él termina aceptando que es una persona que comete faltas. Dice, tantas faltas he cometido que no soy digno ni de escucharlo a usted. Es ahí donde hablamos del amor, es ahí donde hablamos de la tolerancia, es ahí donde hablamos del amor al prójimo, es ahí donde hablamos de las cosas importantes que Cristo nos ha enseñado. Importancia de la interpretación de la visión del mundo y la contextualización. Bien. Aquí hacemos un ejemplo que en el texto está enmarcado y habla precisamente de una cultura indígena norteamericana, que ellos, pues toda su vida, de lo que ellos tienen historia, de lo que ellos tienen memoria de la historia, su cultura, su grupo indígena siempre vivió del cultivo del maíz. Por eso he colocado puntualmente, para hacer memoria de ese hecho, de que vamos a llegar a culturas donde usted no puede llegar a decirle, mire, tengo la mejor técnica de cultivo de arroz para que la producción de arroz sea más eficiente. Lo que usted está sembrando en verdad que no tiene valor, el valor que es, pero lo que yo traigo a ofrecerle, eso sí va a cambiar el valor del cultivo que usted está generando. No puedo llegar a una cultura que durante toda su historia ha cultivado maíz y decirle, ustedes han estado equivocados, voy a enseñarles la mejor forma de cultivar maíz. Sí, puede ser mi propósito final, pero si entro con estos argumentos voy a generar rechazo.
Si entro con estos argumentos al inicio, ellos me van a decir, este ignorante que sabe si toda nuestra vida, todos nuestros padres, abuelos y toda la historia de nuestra cultura, de nuestra tribu, vivió de cultivar maíz, ¿qué nos puede enseñar de cultivar maíz que no sepamos nosotros? Entonces, si yo pretendo llegar a una cultura y mostrarles, como en este caso puntual, que el cambio de técnicas de cultivo es mejor para ellos, para que haya una mejor producción, pues esta enseñanza de técnicas debe ir acompañada de una correcta enseñanza de progreso. La palabra clave aquí es progreso, pero para muchos la palabra progreso no puede tener el mismo significado, tanto etimológico como de transición cultural, como lo tuvo para nosotros. La cultura occidental, hasta la cultura europea, tiene muy presente lo que son, por ejemplo, las épocas de transformación de la sociedad humana. Aquí en América podemos nosotros determinar que hubo, por ejemplo, una época industrial. Ahora hay una era digital. Hubo una era mecánica, hubo una era donde se cambió de transportarse a caballo a transportarse en trenes, que hubo una cultura que transitó de trenes a movilidades, después pasó a aviones, después pasó a buques. Para nosotros es fácil tener una reseña de todos estos cambios que históricamente en nuestra cultura occidental o en la cultura europea se han dado a través de la historia de la humanidad. Pero una persona que vive en el campo, una persona que ha estado aislada, una persona que no ve el mismo concepto de progreso como lo puede tener usted o como lo puedo tener yo, va a reír cuando le decimos, he traído el progreso aquí a su ciudad, aquí a su tribu. Porque la gente tiene una concepción, una cosmovisión de lo que es la vida. Para ellos el vivir es sembrar como vienen sembrando el maíz, sembrar como vienen sembrando el arroz. Nunca pensaron ellos en decir, vamos a avanzar. Tienen una deidad a quien le dan gracias por la oportunidad que les da de poder de pronto hacer germinar la tierra y sacar los frutos de ella para comenzar a hacer sus trabajos agrícolas y de esa forma de pronto sacar productos para poder obtener algunos rendimientos y mantener con lo mínimo sus familias. Entonces, en este ejemplo, nosotros sí podemos hablar de una sustitución técnicas de cultivo, pero debemos enseñar correctamente qué es lo que implica estas técnicas que los van a llevar a un progreso. Y ahí hay que romper varios paradigmas. Por ejemplo, en la cultura de los indios navajos en Norteamérica, se fundamenta en recordar rituales de la historia de la creación. Los indios navajos hacen sus danzas, hacen sus rituales, donde constantemente ellos están trayendo a memoria las historias de la creación que sus abuelos y tatarabuelos le compartieron y ellos le transmiten hasta hoy en día a sus hijos. La importancia de ellos es que estos rituales no pueden suspenderse, que la tradición oral, que la tradición que ellos tienen, los recuerdos que ellos tienen que les fueron transmitidos deben conservarse y deben transmitirse a sus generaciones. Y para ellos la vida es eso, rituales que hablen de la historia de la creación. ¿Cómo puedo yo utilizar esa cosmovisión que tienen ellos, esa cultura que tienen ellos, para hablarles de la cultura bíblica y de la cultura que transforma vidas, que cambia hombres y mujeres, que puede transformar sociedades? ¿Cómo esos rituales los debo yo utilizar para poder hablarles del plan de salvación a ellos? Esto sucede con los indios navajos. De igual manera, el indio Hopi, ellos danzan cubiertos de trajes
para procurar dentro de su convicción que al ponerse hermosos trajes para danzar, ellos pueden, escúcheme bien, ellos pueden tener la presencia de esos seres que crearon la tierra. Ellos pueden convertirse en uno de esos seres que crearon la tierra. Si voy a compartirle el evangelio a un indio Hopi, y ellos están con esa tradición tan marcada, ¿cómo voy yo a transformar esa mentalidad? ¿Cómo voy a hacerle notar de que lo que están haciendo ellos no es agradable a Dios? Y que efectivamente no han habido seres que crearon la tierra, que solamente hay un solo creador que por el poder de su palabra ha hecho lo visible y lo invisible. Todo esto se puede hacer si comienzo yo a introducirme en las profundas convicciones que ellos tienen. Me lleva a ser un estudioso de la cultura. Me lleva a ir y palpar esas raíces de por qué ellos hacen lo que hacen. Si pensamos, por ejemplo, en la cultura hindú, y así podemos tomar muchas referencias, y a bien hacerlo. En la cultura hindú, el hombre se mueve en medio de varias vidas. Entonces, hoy usted ve a un hombre normal como lo vemos nosotros, pero muere mañana y de pronto él se va a dar luego en la reencarnación en una vaca, en un perro, en una cucaracha. Entonces, dependiendo los karmas y dependiendo esos planes que sus dioses tienen, esa vida se mueve en medio de varias vidas. Entonces, mire las cosas impactantes que nosotros podemos encontrar. El cristiano tiene claro que la tierra fue creada. Mire, dentro de esta concepción, tenga en cuenta, nosotros los cristianos tenemos muy claro que la tierra fue creada y así va a permanecer hasta que termine. Para muchas culturas no. Para muchas culturas no. Les contaba a ustedes de pronto el concepto del dios Brahma allá en la India. Todo lo que hoy es visible, usted y yo hacemos parte dentro de esa cultura brahmanista, que somos resultado del sueño del gran dios Brahma. El gran dios Brahma está en medio de un sueño y en ese sueño creativo usted existe, yo existe y todo lo visible existe. Pero llegará un día dentro de la concepción de ellos que el dios Brahma va a despertar y todo lo que él está soñando desaparecerá. De modo que mi vida depende de cuando el dios Brahma se despierte, de modo que no lo vayan a despertar, déjelo quietito, arrulle lo mejor para que no se despierte ese dios, porque el día que se despierte se termina todo lo que existe. Nosotros tenemos claro que la tierra fue creada y permanecerá para siempre. Bueno, no para siempre, hasta que termine va a permanecer. Pero para muchas culturas hay una diferente interpretación de ello. Por ejemplo, Cristo, sabemos que Cristo nació, sabemos que Cristo vivió. Nosotros por fe no estuvimos allí, no lo vemos, pero podemos dar testimonio de que el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese Espíritu que fue prometido por parte del mismo Jesús, que vendría y nos llevaría a toda verdad, que nos enseñaría cosas que ni ojo humano ha visto, todo ello hoy para nosotros es una verdad. Sabemos por fe que Cristo nació, que Él vivió, que Él predicó, y hasta que fue crucificado podemos tener muy claro que Él resucitó y que Él mismo ascendió a los cielos. Debemos tener mucha claridad en que así como Él ascendió a los cielos, Él volverá en su segunda venida para juicio, y que esa segunda venida no será la misma que tuvo en su primera venida. Va a ser totalmente diferente. No todo el mundo lo acepta.
No todo el mundo lo capta, no todo el mundo está de acuerdo con ello. Primero nosotros debemos tener claro nuestra cultura bíblica. Sí, mi cultura personal, tradicional, la cultura que tengo del ser boliviano, la cultura que tengo de ser colombiano, la cultura que me acompaña por donde yo vaya, pero prima hoy en día ese mensaje bíblico que debo transmitir. Pero no todas las sociedades tienen claro de quién es Cristo, ni mucho menos que Él resucitó, y tampoco saben que Él va a regresar, que va a regresar para juicio, que va a regresar para tomar su iglesia. Muchas culturas no conocen eso. Nosotros podemos saber que Adán, que Noé, que Abraham, que Moisés, que David son figuras en la historia bíblica. Pero esas historias bíblicas se dieron una vez y eso no se ha de volver a repetir. No vamos a volver a ver a Abraham aquí en la tierra, no vamos a ver un Noé, no vamos a volver a ver a un Adán. Jesucristo se presenta inclusive como el segundo Adán. No vamos a ver a un rey David, como era la idea, como era la esperanza que tenían los judíos cuando Jesús estuvo en medio de ellos. Aquí está el descendiente de David que va nuevamente a restaurar el reino de Israel, conforme a como lo tuvo el rey David, conforme a como lo tuvo el rey Salomón, unido. No todo el mundo piensa, estamos nosotros aquí afirmando. Debemos tener mucha claridad que la tierra que fue creada, así va a permanecer para siempre. ¿Algún referente de alguna cultura, hermanos, que quieran dar aporte en cuanto a cómo se comportan, cuáles son su cosmovisión de vida? Si tiene usted algo que aportar, simplemente, no estoy viendo manitos ahora, simplemente habla para darles el paso, amados hermanos. ¿Listo? Bien. Miremos ahora la comunicación intercultural. Listo, ya llegué a un país, ya llegué a un grupo en especial, ya aprendí el idioma de ellos, voy a comenzar a conocerlos, cuáles son sus costumbres, conozco y tengo referencia de qué es lo más tradicional que ellos hacen, pero ahora en mi vivencia, una cosa es el conocimiento, digámoslo, educativo que adquirí, el conocimiento por la investigación que hice de esa cultura. Otra cosa es la vivencia personalizada que voy a tener con ellos, que me va a permitir o corroborar lo que otros estudiosos han dicho o comenzar a tener mis propias visiones, mis propios pensamientos y opiniones en cuanto a la cultura de la persona. Solamente con la práctica, solamente con la integración, solamente con todo este proceso es que podemos nosotros comenzar a ganar confianza con ellos en la comunicación intercultural. En esa integración no es lo mismo que mezcla. Yo no voy a mezclarme con otra cultura. Yo voy a integrarme con una cultura. Y para entender el concepto de mezcla y de integración, a ver, ¿a quién le gusta los arándanos? Conocemos los arándanos, ¿cierto, hermanos? Sí. Bien, ok, listo. Sabemos inclusive los beneficios de comer arándanos. Tenemos nosotros, sin ser bioquímicos, nosotros tenemos por referencia que comer arándanos, el arándano es un fruto que aporta mucho antioxidante al organismo y mucha gente lo consume porque es un antioxidante. Eso implica de que comer arándanos me permite de pronto no envejecer tan rápido por el concepto de antioxidante. Bien, ok. Tengo el arándano, tengo la fruta del arándano y quiero mezclar el arándano con yogur. Deme un ejemplo de cómo puedo mezclar un arándano con yogur.
independiente del sabor que yo escoja, o un yogur griego, por decir algo. ¿Cómo lo mezclo? Como con un helado. Como con un helado. A ver, demos el ejemplo práctico. ¿Cómo mezcla usted las cosas? ¿Cómo mezcla el arándano y el yogur? En un recipiente pongo yogur y arándanos. Bien, ya. Lo revuelvo, ¿cierto? Sí, Ahí como con una una cucharita y ensalada. lo revuelvo. Ese es un ejemplo de mezcla. El arándano sigue siendo arándano, ¿cierto? Y el Sí. yogur sigue siendo yogur. Ujú. Cada uno con sus propiedades independientes, pero compartiendo un bol, compartiendo un recipiente. Lo común que tienen ellos dos es que están compartiendo un recipiente. Ese es un claro ejemplo de mezcla. Mezclo yogur y arándanos, los vuelvo ahí, los revuelvo totalmente y comienzo a comer ese rico yogur con arándanos. Bien, ahora deme una mezcla de un ejemplo de integración. ¿Cómo integro un yogur con arándanos? Bueno, de la misma manera, ¿no? Licuándolo. Exacto. ¿Sí ve la diferencia? Eso mismo sucede en Misión Transcultural. Mucha gente se mezcla con otra gente, pero guarda su esencia, guarda su identidad, guarda sus propiedades y mezclado hace algo interesante. Pero nosotros estamos llamados a integrarnos. ¿Por qué cree usted que escribía el apóstol que si la semilla no muere, si la semilla no muere, no puede ¿qué? Dar más frutos? Porque es que en la integración más o menos sucede esa imagen. El arándano deja de ser arándano. El yogur, aparte de mezclarse, ahora va a asumir otra nueva identidad. Va a asumir otras nuevas propiedades. Y la mejor forma es eso, la trituración, la licuación. Se licúa, se destroza el arándano, se lleva a la más mínima expresión. Y ese jugo de arándano y esa cascarita de arándano ya no va a ser visible para mis ojos. Voy a ver una mezcla parecida al yogur, pero va a dejar de ser yogur griego. Ahora va a tomar otra tonalidad. Inclusive su sabor va a ser diferente. El mejor ejemplo de integración es ese. El arándano deja de ser visiblemente el arándano para integrarse con una nueva sustancia, la cual le va a dar otra propiedad. Nosotros debemos procurar es integrarnos. Wow. Donde yo aporto todo lo bueno que tengo para magnificar lo que ya hay, sin llevar a lo que hay a destruir lo que es. Aprovechando lo que es, inserto mis propiedades para hacer un producto nuevo. Porque Pablo decía que debemos renovarnos en nuestra mente. Porque Pablo marca siempre de que hay un hombre antiguo y un hombre nuevo. El antiguo hombre y el nuevo hombre a partir del Evangelio. A partir de que Cristo impacte nuestra vida. Si ese Cristo impactó tu vida, impactó mi vida, ese es el Cristo que tiene el poder para transformar a un hombre de otra cultura, de otra nación, de otra lengua, y de igual manera ese mismo poder de transformación se puede hacer en una sociedad. Estamos llamados a integrarnos, no solamente a mezclarnos con otras culturas. Dentro de la comunicación intercultural debemos tener en cuenta los siguientes factores. 1. Cualquier cultura se compone de costumbres, tradiciones, idioma,
creaciones humanas, cuentos históricos, mitología, fábulas, ¿qué más? Como aquí en Santa Cruz, eso se llama, se me escapa el nombre, cuando hablamos del duende, de la viudita, del carretón de la otra vida. Nos integramos al folclore, a sus creencias, a su estructura social. En la comunicación intercultural se debe tener en cuenta que a donde estamos llegando, ellos también tienen una identidad, ellos tienen su creencia, ellos tienen forjada su cosmovisión de todas las áreas que podemos nosotros mencionar. Y dentro de esas costumbres, tradiciones, idioma, debemos nosotros impactar con el mensaje. Nosotros somos portadores, somos mensajeros. Oiga, ¿sabía una cosa? Al convertirnos en mensajero, estamos cumpliendo una función angelical, amados hermanos. Al ser usted portador del mensaje de vida, ese es un privilegio que tenían los ángeles cuando llevaban un mensaje de Dios a los hombres y a los pueblos bíblicos. En el Antiguo Testamento eran los ángeles de Dios, los arcángeles de Dios, los que traían mensajes de parte de Dios. Y esos mensajes impactaron, esos mensajes transformaron, esos mensajes modificaron la forma de vida de las personas que lo recibieron. Pues si no, pregúntele a María, la madre de Jesús, que tuvo que ir en contra de sus tradiciones, en contra de lo legal establecido, inclusive hasta por Dios, según ellos, de que ella dice: aquí la esclava del Señor, hágase de mí, hágase en mí la voluntad del Padre. He aquí la esclava. ¿Cómo María arriesga su vida sabiendo el compromiso de que si se sabía que estaba ella en embarazo y que todavía no se había casado, cuál era la ley? ¿Qué decía la ley acerca de estas personas que habían caído en adulterio o en fornicación? Muerte. Que tenían que apedrearlas, que había que erradicar el mal de la sociedad. Y la única forma establecida bíblicamente, conforme a la ley de Moisés y conforme a la tradición, era que esa manzana podrida no podía contaminar las otras manzanas, había que sacarla y había que exterminarla. El mensaje que vino de parte de Dios rompió estructuras políticas, sociales, legales en los hombres y mujeres que recibieron el mensaje. Entonces debemos tener bien claro que estamos llegando a culturas donde ellos tienen bien establecido lo que son costumbres, tradiciones, idiomas, creaciones humanas, estructura social, y ahí vamos a insertar el mensaje de vida. ¿Qué más debemos tener en cuenta? La realidad cultural se convierte en la realidad de un misionero luego de un tiempo. Nosotros llegamos con nuestra cultura, con un mensaje claro que vamos a compartir, que es la cultura bíblica, pero no de primera mano nosotros nos vamos a transformar a lo que son ellos a quienes voy a llevar el mensaje. Viene un periodo de adaptación. La semana pasada estábamos hablando de lo que era, por ejemplo, las finanzas. Me integraré hasta que las finanzas me den. Después comenzaré a sobrevivir y veré la caridad que ellos puedan tener para conmigo. Bueno, puede ser una opción misionera. Pero debo identificar que esa realidad cultural se va a convertir, después de un tiempo de estar compartiendo, integrándome, mezclándome con todas las personas que estén allí. Importante la integración porque me permite comenzar a ganar confianza. Me permite comenzar a identificar personas puntuales a las cuales Dios me irá preparando para poder llegar y convertirlos en los primeros creyentes dentro de esa sociedad. ¿Qué más debemos tener en cuenta?
Debemos tomar el punto de vista cultural de cada región, escúchenme bien, hermanos, con mucha seriedad. Esto es un tema inclusive de vida. Porque por muy creyente que yo sea y me voy para Corea del Norte a evangelizar y en plena plaza ahí de la capital de Corea del Norte saco una Biblia y saco un megáfono y comienzo a hablar de que ellos están perdidos, que ellos están condenados, que el régimen en el que se encuentran los está llevando a una muerte literal, pero que piensen en la muerte eterna que conforme a las Escrituras está establecido, que más vale ganar el alma que perder de pronto la vida aquí del cuerpo. Nos interesa las almas de ellos, dónde van a pasar la eternidad, qué nos va a pasar a nosotros. Inmediatamente viene el ejército norcoreano y nos apresa y nos mete en celda y hasta podemos ser condenados a muerte. Siempre debemos nosotros tener muy presente el punto cultural de la región a la cual nosotros nos estamos desplazando, que eso también implica el respeto, la tolerancia, el amor. Allí sí nosotros vamos a comenzar a practicar el amor al prójimo. Tenemos referencias misioneras con la misma directriz, de misioneros que fueron totalmente hostigados, de misioneros que fueron perseguidos, de misioneros que al despertarse, al abrir la puerta de su casa, encontraban toda una serie de animales muertos en forma de brujería, en forma de hechizos, con el fin de que pudieran salir ellos de donde residían, que no los querían allí. Que la sugerencia era de que tenían que apartarse, que no los aceptaban a ellos lo que estaban haciendo. Tengamos muy en cuenta, porque hasta nuestra vida, y a veces no solamente nuestra vida, si hemos decidido ir con nuestras familias, nuestras esposas, nuestros hijos, aún la vida de ellos está en riesgo. De modo que debemos tomar el punto de vista cultural de cada región con mucha seriedad a razón de lo que implica todo ello, queridos hermanos. Bien. Miremos ahora la tarea del cristiano. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestra gran comisión? ¿A qué es que estamos llamados nosotros? Como está escrito, a comunicar literalmente a Cristo en todo el mundo. La tarea del cristiano es comunicar a Cristo en todo el mundo. ¿De cómo hacerlo? Ahí está el estudio. Y si esa cultura no queda en Cristo, tengo que ir a enseñar. Pero ellos no me van a aceptar porque ellos adoran a otros dioses. Tengo que comenzar primero a mezclarme, después a integrarme con ellos, a conocerlos, para poder hablarles de la profundidad del mensaje que yo quiero darles. El mensaje nuestro es comunicar a Cristo alrededor de todo el mundo. Ahí estamos apreciando una de los muelles de Georgetown, capital de Guyana. Bien. Debemos tener en cuenta que existen muchas concepciones de Cristo. Y eso también es respetable, queridos hermanos. Usted tiene una idea literal de lo que es Cristo. Nuestra idea de Cristo debemos tenerla supremamente clara. ¿Cristo es el Hijo de Dios? Amén. Sí. ¿Cristo es el Dios hecho hombre? Amén. Sí. Vaya, explíquele esto a un testigo de Jehová. Él le acepta que Cristo es el Hijo de Dios, pero no le va a aceptar que Cristo es el Dios hecho hombre. Cristo, ahora el conflicto con los hermanos, con la Iglesia Católica Romana. ¿Cristo nació de una virgen? Amén, lo dice la Biblia. Pero la virgen es la madre de Dios. Oh, wow. Ahí hay una connotación muy grande, muy profunda. Esa palabrita, cuando usted mira la profundidad, usted la puede pasar desapercibida. Para los católicos, la Virgen María es la madre de Dios. ¿La Biblia habla de la madre de Dios?
La Biblia habla de la madre de Jesús. Y la madre de Jesús necesitaba un Salvador. Y la madre de Jesús se postró ante el mensaje que le da Dios a través del arcángel para mostrar la sumisión de ella ante Dios. Pero ella no se exalta diciendo, ahora conozcan la madre de Dios. Una sola palabrita, una sola palabra Así nunca vas a terminar. incidió en toda una teología mariana que hasta hoy en día está vigente en la Iglesia Católica Romana. María es la madre de Dios. Pues, María es la primero que buscar intercesora todo lo que de hay, ¿no? los hombres. No hay nada. Ya no hay un solo intercesor para ellos. Hay otra intercesora. Y aparte de la intercesora podemos encontrar muchos intercesores iguales, muchos santos. Es que el santito me va a llevar hasta la Virgen y la Virgen va a llegar hasta donde el Hijo y el Hijo entonces ya me va a permitir llegar al Padre. Ellos han formado todo un conducto regular para que mis peticiones lleguen al Padre. No está eso en la Biblia, pero vaya y usted muestre la verdad bíblica a alguien que ya tiene como cultura esa reflexión, esa creencia. No todas las culturas tienen la misma concepción que yo tengo acerca de Cristo. Hábleles de Cristo a los judíos. A ver, dentro de todo este estudio que ustedes como misioneros han hecho, para los judíos, ¿quién es Jesús? A ver, aunque sea por cultura general, compártanme, hermanos queridos. Quiero escuchar. Jesús, no sé qué pensarán los judíos de Jesús porque no lo reconocen a Jesús, entonces todavía no ha nacido su Mesías. Según lo que tengo entendido, es un profeta. Bien, ¿lo aceptan como profeta? Bien. ¿Quién más puede aportar? Un mensajero. Así es. Es lo Sí, mismo, ¿no? los judíos hablan de Jesús, no del Yeshua. Bueno, ellos no reconocen a Yeshua en Jesús. Ellos no reconocen el Mesías en Jesús. Como decía el hermano Jesús, un profeta, sí. Lo ven como un nombre, un profeta más tuvo en la historia del pueblo de Israel. Pero no es Dios, ni mucho menos es el Hijo de Dios. Entonces debemos nosotros entender la concepción de Cristo que se tiene al lugar donde estamos llegando. En algunos lugares ni siquiera lo encuentran. Dentro de la cultura musulmana, también Jesús tiene su espacio como profeta. Pero Mahoma es mayor que este Jesús para ellos. El profeta que ellos tienen. Entonces siempre tenemos que identificar nosotros la concepción que ellos tienen de Cristo, sin sentarlos y hacerles un cuestionamiento. A ver, díganme ustedes qué piensan de Cristo, porque yo vengo a hablarles de él. No, lo van a sacar a usted. Vaya integrándose con ellos para llegar a la profundidad de estas concepciones y que con naturalidad ellos digan, nosotros no creemos en Cristo, o Cristo para nosotros es esto. La Biblia para nosotros es esto. Nosotros vinieron aquí a hablarnos de María, aquí vinieron a hablarnos de santos. Ahora ustedes ¿qué vienen a hablar? Porque es que nosotros lo que queremos es esto. Hay muchas concepciones de Cristo. Existen diversas maneras de comunicar a Cristo. ¡Wow! ¿Cómo podemos hablar de Cristo? ¿Alguien ha hecho algún taller de evangelismo por colores, hermanos? ¿Quién se ha capacitado en evangelismo por colores? Creo que todo. ¿Quién tiene esta experiencia? ¿No han hecho un taller de evangelismo? ¿Cómo evangelizar con los colores? ¿Se quedaron mudos, hermano? ¿O me quedé mudo yo acá? ¿Me escuchan?
Sí, pastor. Ah, ya. No Ok. taller, pero sí aprendimos y alguna vez lo hemos usado. Ya, a ver, hablemos un poquito. Compártame esa experiencia de evangelizar a través de los colores. ¿Qué colores son los que regularmente se presentan? El rojo, ¿Ya? ¿Qué significa qué? la sangre de Cristo. Bien, la sangre derramada por nuestro Salvador. Negro, el pecado. El negro que implica el pecado, muy bien, ok. Mire, todas estas herramientas son útiles y van a ser útiles en su momento, queridos hermanos. Ya, listo, el negro implica el pecado del hombre. Verde, crecimiento espiritual. El verde implica el crecimiento espiritual, sí, como no, el verde siempre se relaciona con esperanza, ¿no? Entonces aquí implica el crecimiento espiritual después de haber recibido la buena noticia. ¿Qué más? Blanco, la limpieza. Blanco, la santidad de Dios, ¿cierto? El perdón, Y el santidad. perdón, sí. Ok. Mire, con colores, ¿cómo comunicamos nosotros a Cristo? Rojo. Usted como estudiante en una universidad, ¿cómo comunica a Cristo sin necesidad de estar hablando? Usted en medio de los niños y niños de pronto analfabetas, niños que no pueden leer todavía, de 3 añitos, de 4 añitos, hasta de 5 añitos, ¿cómo usted habla de Cristo? A los ancianos en los ancianatos que han sido de pronto relegados por sus familiares y encontraron en un hogar el espacio donde pasar su vejez, ¿cómo usted les habla de Cristo, del amor de Cristo? A personas que han sido rechazadas por sus propios hijos. ¿Cómo usted habla de Cristo a prisioneros de cárceles? ¿Cómo habla usted de Cristo a drogadictos, a alcohólicos? ¿Cómo le puede hablar de Cristo a sentenciados a muerte? Esto es una reflexión. Y de hecho, nosotros, como misioneros transculturales, estamos llamados a compartir y hablar, a comunicar a Cristo a quienes están sentenciados conforme a la palabra a una muerte eterna. De ahí que se genere el término pasión por las almas perdidas. El dolor que nos debe causar de ver personas que se están yendo al infierno y estamos nosotros en una total indiferencia de no hacer nada para evitar que eso así sea. La gran comisión que nos llama a nosotros a llevar el evangelio hasta el fin del mundo, a ser parte de todo este proceso de misión transcultural, nos tiene que hacer memoria, amados hermanos, en que debemos estar totalmente capacitados en comunicar a Cristo. ¿Cómo le hablamos de Cristo a las prostitutas? ¿Cómo le hablamos de Cristo a los narcotraficantes? ¿Cómo le hablamos de Cristo a aquellos que están desahuciados de vida, los oncológicos? Es que si nosotros no tenemos esa experiencia antes de irnos a otros países, hermano, en su momento, ¿cómo hablo de Cristo? Es que aquí no aceptan que yo hable de Cristo, es que aquí no me dejan sacar la Biblia. Habrá lugares donde no le van a permitir sacar Biblia, hermano, y le va a tocar hacer uso de su memoria o comenzar allá a escribir lo que usted se acuerda. ¿Cómo vamos nosotros a compartir de Cristo? Es importante observar con detalle todo esto, amados hermanos. Bien, existen muchos mundos a quienes se les debe comunicar de Cristo. Existen diversas maneras de comunicar a Cristo y debemos tener muy en cuenta que existen muchos, al decir mundos no estoy hablando de planetas, ¿ya? Al decir mundo estoy hablando de sociedades, cada sociedad es un mundo diferente. Existen muchos mundos, porque por ahí en una enseñanza
dispensacionalistas ya hablan de que cada uno tiene su estrella, que cada tiene uno su planeta para ir a gobernar. Bueno, eso son conforme a interpretaciones teológicas, no vamos a entrar en esa parte. Aquí existen muchos mundos en cuanto a sociedades que tienen sus propias cosmovisiones a quienes se les debe comunicar de Cristo, pero previo a ello debemos tener bien claro cómo vamos a comunicar a Cristo. ¿Cómo vamos a hablarles a estas personas de aquel personaje que transforma vidas? Ese sentimiento que me embargó a mí me llevaría a estar dispuesto hasta entregar mi vida. Por eso la importancia de esta preparación, amados hermanos. Por eso esta previa. Porque aquí solamente vamos a tomar referencias. Aquí nos podemos llenar de conocimiento. Pero el día que usted esté allá con esta gente, ahí es que hasta la teoría se nos va a olvidar. Y comienza el aprendizaje de la práctica. Y muchas veces el aprendizaje de la práctica no es tan bueno como sentarnos aquí a sacrificar 4 horas los fines de semana para aprender. A veces en esos lugares se aprende con dolor. A veces en esos lugares se aprende con hambre. A veces en esos lugares se aprende con llanto. Pero bueno, son los planes de Dios, amados hermanos. Por eso les decía la clase anterior, no todo misionero está llamado a misiones transculturales. Tenga en cuenta las palabras de Jesús, es necesario negarnos a nosotros mismos. Quien no esté dispuesto a negarse a sí mismo, quien no esté dispuesto a tomar la cruz, no es digno, dice. ¿Qué implica esto? Aplique ese versículo a la misión transcultural. Aquí quiero compartirle una experiencia de una hermana en Cristo que tenía una célula, bueno, tenía, no tiene, ya esa célula se convirtió en iglesia. De hecho, el seguimiento, seguimos teniendo algo de contacto aún con esta sierva, y esto es fuerte, hermanos. Ella tenía una célula en un barrio marginal en Cali, Colombia, uno de los barrios considerados zona roja en Cali, Colombia. Y todos los días jueves ella iba a la célula de 7 a 8 de la noche. A las 7 siempre la esperaba alguien a la entrada del barrio para llevarla, y después de las 8 tenía que sacarla 2, 3 personas del barrio para que pudiese llegar al lugar donde iba a tomar su transporte y regresar a su casa. En esta ida a cumplir con la lección que se tenía esa semana para poder llevar el discipulado que estaban llevando, la persona que tenía que irle a recoger no, se le imposibilitó, y eran los tiempos de que no había celulares, hermano. No había celulares. Eran los teléfonos fijos. La persona dijo, dice que me habían llamado a mi casa, pero yo ya había salido. Le habían llamado para decirle, mira, no va a ser posible que yo te recoja, te sugiero que no vayas, porque no va a haber nadie esperando. Ella decidió irse. Primero que todo porque desconocía que no iban a ir a otra persona. Ella llegó al lugar donde supuestamente le iban a esperar. Ahí esperó 5 minutos. Dijo, no, si espero más, aquí me anochece. Y decidió ella irse caminando hasta la casa donde le estaban esperando, supuestamente, el grupo de células. Ella tenía que pasar un puente, así haga de cuenta como nunca, para llegar a la casa. Cuando ella comenzó a atravesar el puente, llegaron 2 personas por el frente y 2 personas por atrás. Sacaron cuchillo, la amenazaron, la llevaron a unos matorrales, le robaron poco lo que tenía, y las 4 personas la violaron a ella. Las 4 personas la violaron a ella. Después del acto de violación, la dejaron ultrajada, no le salieron corriendo, se llevaron lo que tenía ella ahí, que era solamente lo de su pasaje.
Ella llegó, se levantó, secó sus lágrimas. Ella no les confesó lo que había sucedido. Lo que les estoy comentando, solamente un grupo selecto lo conocemos, lo que sucedió en la vida de ella. Y ella no dejó de ir cada semana allá. Después de que terminó todo esto, la sacaron, la llevaron al lugar donde ella tenía que esperar. Nadie se dio cuenta de lo que había pasado. Le vieron los pies embarrados. Le dijo, no, es que por ahí me caí en un charco. Dice que ese día enseñó de una forma muy diferente el Evangelio. Dice ella, no sé de dónde me salían palabras, porque lo que a mí en mi corazón había era dolor, lo que en mi corazón había era resentimiento, en lo que en mi corazón había eran muchas preguntas para Dios de por qué había permitido esto. Ese día, dentro de los invitados, hubieron 3 personas que... Después de que le llevaron a ella al lugar del tránsito, del transporte, ella toma su transporte y se va para una clínica, se va para un hospital. Ahí ella pide que le revisen, que miren, que de pronto no está infectada, que le hagan los estudios. Y después llega a su casa donde sus padres sí se enteraron de todo lo que había pasado. Cada semana ella no faltó a esa... Increíble. Y en ese barrio donde comenzó una célula, hoy hay una iglesia que proclama a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria a Dios. El costo de ser portador de las buenas nuevas. Nosotros debemos meditar en todo esto, hermano. Hay muchos mundos, hay muchas sociedades que sí hay que comunicarles el amor de Cristo. Pero ¿a costa de qué? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Y es allí, amados hermanos, donde nosotros estamos llamados. En la comunicación intercultural, todos estos puntos que les estoy aquí referenciando son muy, muy importantes para tener en cuenta. Vuelvo y retomo la clase anterior. No todos estamos llamados a ser misioneros transculturales, pero hay diversas formas de involucrarnos nosotros en misiones transculturales. Es muy importante, como se está haciendo y como lo veo estructurado en la iglesia Celo de Jehová, los grupos que van a quedar doblando rodilla, intercediendo por estos misioneros, los hermanos que van a estar dispuestos en los apoyos financieros. El trabajo no para, pero hay muchas formas de involucrarnos en misiones. Bien. Vamos a encontrar algunos puntos a quien el texto los denomina claves para poder hacer llegar el mensaje de salvación. A ver, un momentito, hermano, miremos qué hora es. Estoy aquí en pantalla gigante. A ver, tendría que salir. Permítame, salgo un momentito de la presentación. Porque veo que hay hermanos que no han almorzado, me decían ellos. Aquí sí, yo almorcé antes de entrar. Antes de la clase, ¿no? Claro, sí. Esa era la lógica. Era la lógica. Espérese un minutito que no me está permitiendo. A ver, ¿qué pasó acá? No sé. Ah, ya, ok. Son las 1:20. Es la 1:25, tengo en mi reloj. ¿Estamos bien, cierto, hermanos? Está bien. 1:27. ¿Les parece bien que hagamos un pequeño break antes de comenzar aquí a hablar de las claves? Amén, amén. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos, pastor? 15 minutos. 15 minutitos. Entonces, démonos un pequeño break, queridos hermanos, y concluimos posteriormente esto de las clases. Vaya, aproveche. Si no ha almorzado,